Bienvenidos a bordo, a esta reentrée de este programa low cost, como las compañías aéreas, que esta noche empieza con, más que un video, con una grabación, que es la grabación inmediata de las palabras del caballero Jonas Walla, el hombre que presuntamente controla o lidera un grupo mapuche que estaba detenido, que ha sido deportado a Chile y que desde la cárcel, inmediatamente después de conocida la decisión judicial, decía lo siguiente. El Winca capitalista y su poder es nuestro enemigo. Al enemigo se lo destruye. Hagan lo que ustedes consideran que haya que hacer. No pienso dialogar más con estas basuras. Asesinos, racistas, no tengan miedo. ¡Viva la RAM! Piedra y fuego a la opresión. Vamos a responder con el mismo nivel de violencia con el que ellos vienen. Así que me aguanto Vicente, me aguanto Peña, me aguanto Daniel. Mauricio, defiéndanse con lo que tengan a mano. Hasta la victoria, hasta vencer o morir. Mauricio, Vicente. Este mensaje pacífico que dio este señor Walla ocurrió hace un rato. Como ustedes saben, después hubo una especie de disturbio ahí frente al lugar donde estaba detenido, siempre algún tipo de trasiego con las autoridades policiales. Y la característica de Walla es que mezcla a Perón con el Che Guevara, porque lo cita Perón y también lo cita el Che. Con la característica de que los dos tienen una coincidencia, un aniversario. Perón cumplía años el mismo día que murió el Che Guevara. En fin, suspendemos ahí, cambiamos de cámara y vamos un poco a la Argentina, esta Argentina que desde hace 2 meses y medio casi no visitamos televisivamente y que realmente ha tenido muchas novedades, por lo menos para mí, que la he mirado desde otra ventana. Empecemos por el discurso del presidente Macri, el último discurso en el Congreso, un discurso que no es el original, porque el original al parecer tenía una serie de datos, de información de tipo económico, que no satisfizo al señor Durán Barbas, quien decidió cambiar eso e incorporar toda esa suerte de levadura de optimismo que caracteriza este momento de la administración. Ese cambio tuvo un elemento adicional, que fue no hablar más de la herencia recibida, como si antes hubieran hablado con precisión y datos de la herencia recibida del kirchnerismo. Pero, bueno, así son las cuestiones, esto es lo que hay y esto es la Argentina. Cambiamos de hoja. ¿Quién manda hoy en el gobierno de Macri? Porque es evidente que, sin duda, por las limitaciones o restricciones económicas, Macri ha tenido que asumir posiciones más duras, más severas. Lo escuchamos hoy al señor Cabrera hablando contra los industriales, casi destratándolos, a Marcos Peña tomando también iniciativas más fuertes. Y ahí lo que uno ve es que aparte de este endurecimiento hay una prevalencia de algunas figuras en el gobierno. Uno nítidamente es el delfín de Macri, que es Marcos Peña. Pero el operador, el que en alguna medida parece imponer decisiones, llevar gente al gobierno, etcétera, es Mario Quintana, uno de los segundos de Peña, a quien se le atribuye ciertas características de monje gris. Él, por ejemplo, es la persona que lleva al señor Cuccioli como reemplazante de Alberto Abad. Cuccioli trabajaba con Quintana. Quintana lo llamaba por el interruptor y Cuccioli rápidamente iba y atendía
las demandas de Quintana. Tiene buena formación Cuccioli, se lo reputa como un técnico importante, es un ingeniero industrial. Ustedes saben que los ingenieros industriales tienen las características de que sirven para muchas tareas, pero con una característica que funciona también con algunos hombres de este gobierno, específicamente del rol que tiene que asumir desde ahora o desde fin de mes al frente de la AFIP, no sabe nada. De política tributaria desconoce casi todo. Eso es lo que hay, eso es lo que viene, y vamos a hablar un poco de este tema de Abad, que merece algún tipo de capítulo, porque Abad es un hombre que desarrolló una gran carrera en el sector público, sirvió con Menem, sirvió con Bauzá, sirvió con Duhalde, hasta sirvió con los Kirchner. Siempre se fue más o menos bien y solo tiene una mácula importante, que es que participó en el grupo que a través de Duhalde le dieron 75 millones de dólares al grupo Clarín, que, digo, con Duhalde, con Gutiérrez, etcétera, con la provincia de Buenos Aires, que en alguna medida desaparecieron. Un proyecto de aquella época. Según Peña, Abad ha sido uno de los mejores funcionarios que tuvo esta administración. Lo despidió con bombos y platillos. Corresponde, porque Abad es una suerte de buque minado. Mejor que no toque ningún puerto. Creo que me entienden. Pero lo que dijo Peña también fue acompañado por Abad, quien dijo que virtualmente nunca había trabajado tan bien en su vida, nunca había servido tanto a un buen gobierno. Y la pregunta lógica que uno se tiene que hacer sobre Macri, sobre Peña y sobre Abad es si estaban tan bien, si funcionaban eficazmente, si nunca habían dado un servicio al país como el que estaban dando, ¿por qué se fue Abad? Bueno, Abad tiene una historia de conflictos con Macri. Macri tiene uno fundamental con él. Le atribuye exageración en la soberbia y falta de control sobre el secreto del blanqueo. Porque con la administración de Abad ocurrió un episodio gravísimo. Alguien violó todos los secretos de la AFIP y alguien tiene el archivo completo de toda la gente que blanqueó. Como ustedes saben, los que se llevaron esa información hicieron difundir algunos elementos, sobre todo los parientes y hermanos, sobre todo, de Mauricio Macri. Eso a Macri lo sacó de quicio. Pero Abad también venía con varios conflictos con Macri. Abad estaba en conflicto con la empresa Mercado Libre, que está dirigida por una persona que ha sido un sponsor del PRO durante mucho tiempo. Para Abad o para el grupo que maneja la AFIP y los abogados de la AFIP, creen que de algún modo u otro hubo una actitud elusiva de Mercado Libre en que no pagó determinada cantidad de impuestos. Apenas se inició ese principio de causa, Macri salió en público a decir que el titular de Mercado Libre era el mejor empresario que había en la Argentina. Esto ocurrió, es público, del mismo modo que es público que Abad no está conforme con algunas presentaciones de la empresa OCA, tan vinculada a Moyano, que la maneja como si fuera propia, pero con la advertencia de que realmente OCA compite con otra empresa que en alguna medida ha sido desleal en la materia o tiene un privilegio, que es el correo. Hay impuestos que el correo no paga y que OCA debería pagar. Esto también lo vio Abad. Pero bueno, no tuvo de las mejores relaciones con Elisa Carrió y últimamente, aparte de otros conflictos, entró en dificultades con Angelici. ¿Por qué denunciaron al cuñado de Angelici, creo que también a la hermana, por algunas filtraciones? Y bueno, y quedaba pendiente todo eso, más los pleitos que hay por el tema de Cristóbal López.
viejos pleitos que hay con Cristóbal López dentro de la AFIP y que les advierto, quizá Cristóbal López en algún momento lo podamos invitar a este programa porque me parece que lo van a poner en libertad. En suma, 2 detalles. Les recuerdo que Abad sigue siendo un buque minado que circula por el océano, pero no se va a detener en ningún puerto. 2, no se entiende lo que dijo Marcos Peña sobre el retiro de Abad, porque dijo que despedía a un gran funcionario, no como a los corruptos de la administración anterior, refiriéndose exactamente a Echegaray, y olvidándose que su presidente, nuestro presidente, antes de ser presidente, dijo que Echegaray, otro buque minado que circula por el océano, sin tocar ningún puerto, era el mejor funcionario de Cristina de Kirchner. A propósito de Cristina, ustedes vieron que Cristina está como retirada, ha tomado una decisión profiláctica, se aparta parcialmente de la política partidaria, le está cediendo responsabilidades a uno de los hermanos Rodríguez A, que es el que pone casa, comida, convoca eventos y dispone de ciertas efectividades conducentes para organizar el partido. Pero entre tantas cosas de estas de grabaciones y desgrabaciones de Cristina, que trata de boludo a casi toda la gente que la quiere y que no la quiere, no ha hecho ningún comentario sobre este corredor de autos que se pronunció sobre el aborto, el señor Di Palma, cuyas declaraciones, la verdad, preferiría no repetir. Pero la señora Cristina, que lo tiene como diputado propio, que lo ha hecho elegir ella, que ella le puso el dedo, lo eligió, no tiene nada para decir al respecto. Es muy raro todo esto del tema de la despenalización del aborto y la discusión, porque este tema, el presidente está en contra, la vicepresidenta está en contra, el jefe de gabinete está en contra, la gobernadora está en contra, el Papa obviamente está en contra, Cristina de Kirchner está en contra, el gobernador de Salta y varios gobernadores más también están en contra. ¿Y quiénes están a favor? Según las encuestas, la gente. Es un dato, un dato. Me suspendo un poquito de esto para hablar de 2 cuestiones. Una, entretenida. Me parece que Máximo Kirchner y José Manuel de la Sota, que no se quieren, tómenlo en cuenta de la Sota, porque de la Sota es posible que se postule dentro del peronismo. No sé si antes del Mundial o después del Mundial. Pero ustedes han visto que de la Sota es modelo de su propia sastrería, de su propio negocio de ropa. Luce una figura que antes no tenía. Y curiosamente, otro que ha mejorado también su silueta es Máximo Kirchner. Los dos, no sé si tienen el mismo médico, pero sí han utilizado el mismo mecanismo para adelgazar, que no es esta dieta espantosa que yo sigo y con la cual me va muy mal. Cambiamos finalmente de tema, me refiero a la vergüenza esta de los docentes y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a esta discusión eterna sobre el porcentaje del aumento, sobre la cláusula gatillo y sobre las revisiones de los salarios. Convengamos en algo, desde siempre discuten sobre esto, que se modifica siempre si hay inflación. No se entiende la actitud de los gremios, salvo que sea política, de decir, denme de acá a los próximos 6 meses tanto de aumento o aplíquenme la cláusula gatillo si cambia el costo de vida, si cambia la inflación más exactamente. Ese compromiso va a ser cambiado por el gobierno o por los sindicatos, porque los sindicatos no lo van a permitir. Y esto ha sido siempre así. En consecuencia, esta es una discusión, un debate bizantino que solo sirve para perder días de clase y para que los alumnos de las escuelas privadas le saquen más distancia a los alumnos de las escuelas públicas. Por último, y para cerrar, fue designado embajador en Perú Jorge Yoma.
Viene de ser embajador en México, designado por Cristina. No sé si fue un buen embajador, porque hace 48 horas le cerraron 2 sumarios. Pero sí, como es un todoterreno y un todoservicio, a Cristina le ayudó, al kirchnerismo, con el tema de La Rioja. Más o menos le ayudó porque no fue tan efectivo, pero de cualquier modo le ayudó. Y ahora lo va a ayudar al exministro Martínez, al de Defensa, que ustedes ni recuerdan, y la verdad yo tampoco, pero en última instancia actúa para que el peronismo no proceda, no se despliegue el año próximo en la provincia de La Rioja. Es como una especie de amortiguador del peronismo. Por esa razón lo designan embajador en Perú, como una suerte de premio, y él le da también un servicio más al peronismo. No hablé para nada de los invitados, que tenemos invitados extraordinarios en esta noche de rentrée. El primer punto a tratar, por lo menos para mi gusto, es después de 2 meses y medio, ¿qué ha pasado en la Argentina para que se haya desmoronado parcialmente la administración Macri y simultáneamente se haya generado una escalada de odio, desdén, burla, casi ingratitud y falta de respeto sobre el gobierno? ¿A quién invité para esto? A Nelson Castro. No es de lo único que voy a hablar. Tampoco hablé de economía, ni di datos, porque hay algunos datos de la economía, al margen de la fotografía que ustedes tienen, que son contrarios a lo que imagina el gobierno que va a ocurrir en el próximo semestre. Esto es, para el gobierno va a haber menos inflación. Los datos son que va a haber más inflación. Y para el gobierno va a haber más crecimiento. Y los datos es que va a haber menos crecimiento. Les voy a pedir a Javier Milei, que es nuestro invitado, a que nos resuelva ese intríngulis. Y lo vamos a tratar de ayudar con algunas preguntas. Y por último, quizá en un acontecimiento dramático, que ha sido la exposición de un famoso cirujano argentino que se llama Juan Carlos Parodi, que habló sobre el drama de la pobreza en la Argentina. Es un tema no parcialmente interesante para los medios, pero sí es interesante lo que él revela sobre este ascenso de la pobreza en la Argentina y el significado y el dramático futuro que le asigna. Simplemente quiero que lo escuchen y que después le preguntemos en el programa. Habla Juan Carlos Parodi sobre este drama de la Argentina, casi un drama único. La mayoría de los niños, futuros adultos de nuestro país, serán pobres, con capacidad mental disminuida y educación insuficiente. Nuestro futuro, si no cambiamos, es calamitoso. Nos estamos llenando de habitantes con escasa capacidad mental, con pobre educación y tendencia del delito, y eso es muy serio. Y seremos otra Venezuela. Tendremos que emigrar y entregar el país a los que con astucia y perseverancia están tomando el poder. Un vaticinio, bueno, que él lo va a tratar de validar en la entrevista. Antes vamos a empezar con nuestro amigo Nelson Castro. A Nelson le voy a repetir la pregunta. Me sorprendió después de mirar la Argentina desde una ventana y no participar o no estar tan adentro. Primero, esta cierta de desmoronamiento de la administración Macri. Y segundo, el inicio o el reinicio, no de la grieta, sino de una suerte de odio, de ira, de desdén, que uno lo ve en las redes sociales, lo observa en el tema de las canchas. ¿Qué es lo que pasó en estos 2 meses y pico para cambiar tanto el clima en la vida política argentina? Mira, hay 2 cosas que sucedieron. Una por parte del gobierno, es decir, el gobierno hizo una mala interpretación del resultado electoral de octubre. Fue un triunfo notable y creyó
que eso le daba poder para decir, bueno, ahora nosotros mandamos. Y lo que decimos, hacemos y queremos es palabra santa. Esto le pasa a muchos gobiernos. Hizo recordar aquella situación de Néstor Kirchner, ¿te acuerdas cuando ganan el 2005? Sí, claro. Diciendo, ahora gobierno yo. Sin darse cuenta que en aquel momento Kirchner tenía todo el peronismo atrás, por lo tanto tiene una mayoría indiscutible que este gobierno no tiene. Primer punto. Y obviamente cuando vos te lo crees, el gobierno pierde digamos, el principal elemento que le dio fuerza, que fue la búsqueda de consensos. Este gobierno avanzó y tuvo logros importantísimos cuando, consciente de su minoría, fue a buscar consensos. Eso, el gobierno que discursivamente mantiene, lo perdió desde el 22 de octubre, con aquel discurso de Macri del 30 de octubre, hasta llegar a esta situación de los paros. Diciembre fue el límite. Es decir, en diciembre el gobierno se dio cuenta que por ese camino no iba. Ahora, y finalmente tiene con este discurso de Macri, ahora del consenso, que se hace menos creíble. Habrá que ver cuánto de realidad tiene, porque de hecho hay gente con la cual el gobierno ahora no habla. Ahora, ellos en alguna medida lo que decían es, rompemos en alguna medida, tratamos de no tener más socios porque son muy caros. Sí, efectivamente. Eso es Pero una en la realidad. vida política es así. Es así, lamentablemente, ¿no es cierto? El tema es que la realidad le impone al gobierno límites. Por supuesto es un gobierno... La Argentina se está dando una situación en espejo muy notable. Es decir, los dos bandos se benefician de lo que hace el oponente. El gobierno también se beneficia de las cosas que hace Moyano. El acto de Moyano el gobierno lo benefició enormemente, porque además expuso una movilización importante en la calle, pero una debilidad política enorme que le da lugar. Pero ya sabíamos nosotros que Moyano ganaba en las calles, pero perdían los votos. Claro, sí, pero ese no, día... no es un hecho nuevo. Obvio, pero para el gobierno, el mismo gobierno que el 6 de enero asistió al acto de inauguración de Camioneros, Sí, de San Antonio claro. de Moyano, dijo, este es un testeo. Y efectivamente hasta terminó yéndole bien, porque efectivamente lo de Moyano fue una debilidad. Que Moyano no haya podido llamar al paro ese día, cuando todos reclamaban el paro, demuestra que se Pero a dio mí me cuenta... parece que Moyano no llamó al paro porque está en un enjuague con Por el supuesto. gobierno. Bueno, esto es posible, pero lo otro es que no tiene la fuerza. Es decir, un paro sin transporte, sin comercio, sin metalúrgica, sin nada, es un paro de fracaso absoluto y demás, ¿no es cierto? Entonces, el gobierno ha entendido que tenía que dar pelea ahora, sin darse cuenta que dar pelea no significa confrontar permanentemente. No puedes dar pelea con cosas importantes, logrando acuerdos, que son los que necesitaba para lograr. Y el gobierno está en esa mezcla, junto con los grises, porque este gobierno que cree que es una constelación de impolutos, aparecen los grises, aparece Díaz Gilligan, Caputo es un gris permanente, se da la situación ahora de este señor, Leonardo Cucciolo, que lo reemplaza a Abad, un señor que tenía una compañía offshore para no pagar impuestos, que va a ser que vos y yo paguemos los impuestos. Una cosa sin sentido, que decir, ¿qué les está pasando? ¿Se la creyeron? Bueno, también está el episodio ahora de Arribas que le ha pedido a que Sturzenegger, que es su amigo por cuestiones de tipo infantil, le garantice que él no ha tenido movimientos en sus cuentas de corrupción. Ahora, estaba leyendo el otro día que este socio que tiene el gobierno de los radicales, que es el gobernador Cornejo, dijo, suelto de cuerpo, el problema es que el gobierno transmite mal. Esta es una vieja frase, ¿no es cierto? Vos transmitís mal cuando haces mal. Si haces bien, ¿no es cierto? El gobierno que ha tenido logros importantes y que efectivamente está llevando adelante un sinceramiento de la economía que es de mucho costo, claramente, y que ha tenido el triunfo de octubre, es un triunfo muy importante desde el punto de vista de la cultura política que lo dio la gente, porque fíjate vos que las cosas no estaban muy bien en octubre, ¿no es cierto? Pero convengamos también que nadie vota en contra de un gobierno después de los 2 primeros años. No, por supuesto, pero además es muy interesante, yo a veces camino con Urbano y este gobierno hace obras, eso es un elemento importante que le mejoran la calidad de la vida de la gente, es un punto que el peronismo no vio.
la desastrosa gestión en la provincia de Buenos Aires, el peronismo creyó que, digamos, tener una fábrica de pobres con planes sociales se aseguraba todo. Y la gente, mucha de esa gente dice, bueno, tengo el plan social, pero ahora me están haciendo la cloaca, me tratan mejor. Y eso marca que hay un germen de cambio de cultura política en la población, que no sé si este gobierno terminará interpretando o interpretará en algún momento. Bueno, me parece que lo interpreta porque para el año que viene lo que va a gastar la Vidal en materia de cuneta y totalmente. Pavimento va a ser increíble. Ese es un elemento que la gente aprecia cuando está bien hecho. Este gobierno captó eso, que no lo había captado el peronismo, y avanza. ¿No es cierto? En realidad lo había captado el kirchnerismo en la época... Sí, pero lo perdió rápidamente. Exacto. Cuando el kirchnerismo se sintió dueño del poder, lo perdió. Ahora, este gobierno además que entonces viene a buscar cosas diferentes, en el momento que tiene un mayor poder, comienza a padecer los pecados del poder. Y vos ves esto, ¿no es cierto? Decir, pero ¿cómo nombras a esta persona? ¿Cómo... tan ufanamente empezás a contradecir tu discurso? Es decir, somos impolutos desde el punto de vista ético, pero ponemos al frente de la FIFA a un señor que tenía una compañía que no pagaba impuestos y que además, como tiene una cuestión de intereses con el señor Rosner, que es uno de los testaferros de Índalo, en una causa tan sensible como Índalo, se va a excusar y va a poner a otro. Pero vos decís... Él se va a excusar como jefe. Totalmente. Cosa que los que trabajan debajo de él no van a hacer lo que él quiere. Entonces, hay dos cosas que quiero marcar, porque el episodio de Abad tiene lo describiste muy bien, agrego unas cosas. Hubo un tema de salud muy determinante para que Abad dejara el cargo. Pero convengamos que Abad tiene ese problema de salud sí, desde hace mucho tiempo. Hace tiempo, y hubo un tema sobre eso, el estrés producido por todas estas situaciones que vos describiste, hizo que con una presión familiar dijera, me voy. Se lo había comunicado a Macri en diciembre. Y una cosa interesante, ¿no? Macri le dice a Abad, el hombre lo voy a poner yo. Así que doy esto para reforzar la calidad como simple informativa de y ese hombre, ponerlo, Quintana es Macri, que dijo, son mis ojos. Así que está claro, digamos, que el presidente no puede arguir, no sabía, me pusieron a alguien que no sabía. Este es un hombre del presidente de la República que representa una contradicción para el mensaje del presidente en relación a lo que debe ser una... Más allá de los valores del personaje. Absolutamente. Un personaje que no sabe nada de esto, ¿no? Del tema impositivo. Alguien diría, Abad tampoco sabía mucho, pero era un especialista en temas económicos. Este es un ingeniero industrial, ¿no es cierto? Por eso bueno, no, el tema financiero te diría que el tema agropecuario también, pero bueno. Por supuesto, estamos en la misma. Es decir, acá hay un problema de estructura de un gobierno que tiene la falta de un ministro de Economía con liderazgo. Yo soy muy crítico de Caputo, soy muy crítico de Duhovne, también que a veces parece un comentarista de la realidad. Bueno, se vivía de eso. Vivía de eso. Entonces, no vivía de eso porque en realidad... Era rico, efectivamente. Entonces, este es un tema realmente muy preocupante, que además cuando nosotros lo señalamos, hay que ver cómo se enoja el gobierno, ¿no? Porque el gobierno, por supuesto que el gobierno se enoja profundamente con estas cosas y dice, no nos pueden tratar como a los otros. No, criticar no significa tratarlo a los otros. Al kirchnerismo ya le dimos lo que le teníamos que dar, ¿no es cierto? Pero me preocupa, estos 2 meses han marcado una exhibición de soberbia por parte del gobierno que se creyó que ganó todo. Ahora, ¿a vos qué te gustó usar el tema del ubris en la época de Cristina? ¿También hay algún componente del tema ubris? ¿Esto? Sí. Lo es. ¿Por qué no se lo relatás a la gente como Bueno, el síndrome de ubris es un síndrome que tiene que ver con la enfermedad de poder y que tiene 7 características, nombro algunas. El presidente, el que tiene el máximo poder, se cree que él es el centro de todo. Se cree que su opinión, además, es la que cuenta y desprecia las opiniones de los otros. Y cree, a su vez, que la realidad es como él cree que es y no la que es. Cuando Macri dice esta economía de crecimiento invisible, yo me estremecí, porque vos decís, ¿cómo es esto? Digamos, ¿cómo? Es decir, es una economía que solo él ve. No, él tampoco la ve. Por eso. Porque no creo que tenga un poder sobrenatural. ¿Cómo? Si vos decís, bueno, esta economía está creciendo que es invisible. Entonces, ojo con esto, porque por supuesto, digamos, en este contexto de lo que es la Argentina, que tan bien describió este gran maestro, el doctor Parodi fue instructor mío en Cleveland cuando yo hacía la especialización neurológica. Él es una luminaria de la cirugía cerebrovascular y yo tuve clases con él en la Cleveland Clinic.
hace ya 30 años. Lo que él describe es el drama del cual la dirigencia política argentina, ya me encargo de todas, no tiene idea. Cuando él te dice, te va a decir los números, se generan 75 pobres acá y esos 75 pobres van a generar 250. Te da un panorama que da una idea de la tarea gigante que hay que hacer en la República. Bueno, le vamos a contar a la gente que lo vamos a tener a Parodi al concluir la participación de Nelson y la participación de Milei. Lo tenemos, digamos, como broche de oro de la torta. Un pensador, realmente. Un hombre que vos decís, pero la política debería estar... Porque obviamente, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué se ve? Fíjate lo que cuesta bajar la pobreza. ¿Cuánto pudo haber bajado la pobreza en los números del gobierno? 1 punto, 1,5 puntos. Vos podés decir, a este ritmo lleva... ¿Cuánto lleva? Nadie se puede jactar de nada. Es como el crecimiento económico. Vos podés decir... y vos sos además un especialista, creció 2,5% de la economía argentina. Para lo que necesita la Argentina es nada, digamos. Bueno, digamos, en un ciclo donde no se crecía nada... Por supuesto. Le quiere decir la dimensión de lo que hay, y no para disminuir lo que ha hecho este gobierno, porque además, Roberto, la realidad que hoy vive el gobierno está siendo un mensaje para este gobierno y para los que quieran venir. Es decir, el mundo ve las cosas. Vos hablás y viajás y demás. Es decir, lo que pasó en la Argentina, de los 90 a los 2000, no pasó en ninguna parte del mundo como tal. Es decir, entonces, la gente hoy cuando el gobierno va a invertir dice, mire, yo tengo que ir a un país que tenga previsibilidad, porque supongo que me cae simpático, me viene bien lo que usted hace. ¿Cuánto dura en el poder? 8 años, 12, 16, un día vendrá otro, ¿no es cierto? Nosotros nos vamos por 16 años. Vamos a establecernos por siempre. Bueno, sobre todo si tienen que enterrar dinero. Totalmente. Obviamente. Entonces puedo decir, si la Argentina no es previsible para que el que venga sea un poco más diferente, pero todos caminemos por la 9 de julio, si usted en vez de la 9 de julio me lleva a caminar por la ruta 3, y yo no voy a ir al país. Este es un problema crucial que este gobierno lo está sufriendo y es parte del enojo de Macri con los empresarios y demás, ¿no? Claro, pero también el enojo me parece que es con algunos grupos o empresas del exterior, porque las notas del Wall Street Journal, críticas, las notas del País, críticas, denunciando algunas cuestiones de corrupción en la Argentina, para el gobierno están emanadas de alguna gente que está disconforme como les está yendo acá, que algunos se favorecen y ellos no. Bueno, pero esto a mí me sorprende mucho, me da, si no fuera que está en serio, me da esta gracia, porque... ¿no? Una vez le decía a alguien del gobierno, pero digo, ¿Macri de dónde viene? Es decir, ¿dónde está formado? Digamos, es un hombre que vino de la ciencia política de Harvard. Macri formó parte de SOCMA, digamos. El padre de Macri es emblemático de ese empresariado. El padre de Macri fue un hombre que hizo muchos negocios con el kirchnerismo. El padre de Macri fue un hombre que dijo, sería bueno que para este país hubiera un presidente de la Cámpora. Entonces, vos le decís a la gente del presidente... Bueno, pero eso habla bien de Mauricio, porque parecía que no era elegido por el padre. No, por supuesto, pero solamente que él, digamos, fue parte de eso. ¿Qué puede sorprenderse él, digamos, si, digamos, debería mirarse él mismo? Digamos, ¿qué hicimos nosotros, esa estructura, la cual después él se fue y demás, pero formaba parte de su grupo familiar? Fue parte de todo lo mismo, digamos, de un sector de un empresario argentino, al cual yo soy crítico. Bueno, el sector más prebendario de la Argentina. Que él validó, ¿no es cierto? Entonces, me da mucha gracia cuando se enoja, y dice, bueno, me prometieron el oro y el moro. Bueno, todos les prometen el oro y el moro. Algunos con sensatez y otros diciendo, a ver cómo me beneficio yo ahora que vienen estos. Como si él no hubiera prometido el oro y el moro. ¿Te das cuenta? Pregunta final, aunque me quedan 10. El peronismo, como está para un Bordón, o lo que ocurrió con Chacho Álvarez o con Masachés y los radicales, ¿viene para esa etapa? Viene. El peronismo tiene, la líder más importante es Cristina. Sí, está como retirada en apariencia. Cristina, que digamos, para ver su patología, fue la responsable de dar el partido, porque Cristina le hubiera dado la interna a Randazzo y hubiera ganado. Digo, decís, o no hubiera elegido lo que eligió. Totalmente. ¿Qué lógica tiene esta persona? Es una persona con una patología propia de la lógica de la ilógica. Entonces, el peronismo tiene esa líder, que es la que tiene 3 millones y pico de votos, que la tiene en la provincia, en el conurbano. Es muy importante ver lo político, porque a veces, bueno, tiene 3 millones de votos. ¿Dónde distribuir? No.
en una pequeña franja de 10 municipios. La provincia no la quiere nadie. No tiene futuro. Es decir, si el peronismo, digamos, su apuesta para el futuro es el pasado, por supuesto Macri seguirá ganando y ganar. El peronismo tiene un gran desafío. Tiene el desafío, el peronismo es responsable fundamental de la catástrofe argentina. Porque el peronismo se transformó, dejó de ser una ideología y terminó siendo una metodología de ejercicio y conquista y mantención del poder basada grandemente en la corrupción y el mantenimiento de la pobreza. Por eso vos tenés en la provincia de Buenos Aires 27 años de peronismo y un desastre. Entonces, ese peronismo, digamos, todo lo que tiene hoy son figuras de ese pasado. Es poco probable que vuelva. Te voy a dar un angelito diferente. Bueno. Ahora hemos hecho un convenio, parece muchísimo más caro, fantástico. todo. Este santifica más, o protege más. No sé, Yo los guardo, los sí, tengo pero todos. por supuesto, hay que querido, coleccionarlos. Pero absolutamente. Además, ayudan, bendicen. Perfecto. Sea Yo te de la traje el religión libro. que sea. Esta vez te lo traje. Te lo voy a dedicar acá. Ahí está. ¿Sí? Te traje Rivales, que ilustra mucho de lo que es la historia argentina. La historia argentina nació con la división en su génesis. Se formó la Junta y al año estaban peleando Cornelio Saavedra y Mariano Moreno. Pero además, con esta característica, Roberto, nació con la fatalidad en esa rivalidad. Murió gente. Bueno. Murió Mariano Moreno. Fíjate cómo sería el odio bueno, que se creyó que lo mató que antes con Liniers. Por supuesto, ¿no? Y la vida política argentina, que se enseña muy mal la historia. La Argentina tuvo, viste, dicemos, no tuvimos guerra civil como en Estados Unidos, tuvimos 30 años de guerra civil. Sí, violencia total. ¿No es cierto? Realmente. Entonces, este libro habla de eso y de cómo esas rivalidades se estropearon la historia. Cuando Perón y Balbín se dan cuenta que haber estado peleados 30 años los destruyó y destruyó al país, era tarde. Perón se murió y se terminó todo. Te doy el... Gracias. Al aire están, Qué bueno que estés en el aire. Bueno, qué bueno que no tenga el programa semanal, porque ustedes vieron que ahora habla con mucha... Se ve que tiene mucho acumulado. No sabés qué liberación no tener el juego limpio, que era uno de los desafíos después de las 3 horas de televisión todos los días. Así que... Bueno, te vamos a invitar más a menudo, te agradezco. Los invito a tener acá el gran personaje de la economía argentina, por lo menos para este gobierno, que lo mira siempre con mucho cuidado, resistencia y disgusto. El primero es que va a haber inflación del 15% este año. ¿Ahora te dedicas al humor? Bueno, si pudiera. Y el segundo es que la Argentina va a crecer el 3,5%. Son, digamos, como dos ofertas que hacen el mercado periodístico, de la sociedad, y que parece que no los va a poder cumplir. Mira, desde mi punto de vista es muy difícil que logre cumplir la meta inflacionaria. Ha pasado un evento verdaderamente tremendo, terrible, que es el 28 de diciembre. El Día de los Inocentes. Sí, por una forma muy desafortunada, donde el jefe de gabinete avanza sobre la independencia del Banco Central, y que claramente el mercado le pone un bife y lo sienta de traste y se da cuenta que no puede estar jugando mucho con eso de avanzar sobre el Banco Central, pero eso tiene consecuencias. Cuando avanzan y cambian la política de tasas, entre otras decisiones, de Sturzenegger. Exacto. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es, el gobierno tiene un diagnóstico, ¿sí?, que ve que tiene un déficit de cuenta corriente. Para que te des una idea, el déficit de cuenta corriente está arriba de 4 puntos del PBI. Hay toda una literatura que se llama Indicadores Tempranos de Crisis, que muestra que cuando vos tenés un déficit de cuenta corriente de más de 4 puntos del PBI y tenés déficit fiscal, sos candidato a pegarte la piña. Y ese es el punto. Argentina tiene más de 4 puntos de déficit de cuenta corriente y un déficit fiscal consolidado de 10 puntos. Con lo cual, evidentemente, somos candidatazos a pegarnos con una piña, dado que la tasa de interés en el mundo está subiendo. Primer punto. Estamos hablando de default. Digamos, va a ser bastante más complejo todo el proceso, pero
Ese es el primer punto. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el gobierno? El gobierno le echa la culpa a Sturzenegger, que dice que las altas tasas de interés aprecian la moneda y eso hace que, digamos, se deterioren las cuentas externas de Argentina. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Bueno, la jefatura de gabinete. Sí. Avanza sobre el Banco Central y le pega una apretada al presidente del Banco Central para que baje las tasas de interés y que de esa manera se devalúe la moneda. En realidad, y fíjate que esto después se complementa con otra cosa, como tienen además un diagnóstico keynesiano que creen que son los salarios, sí, por eso van contra los trabajadores, y los empresarios, por eso se enojan con los empresarios, que son los que afectan a la tasa de inflación, entonces ¿qué hacen? Tratan de pisar los aumentos salariales y los quieren fijar en el 15%, como si fueran los responsables de esto los trabajadores. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esta situación hace perdón, Javier, uno sabe que eso no funciona. Bueno, a ver, ellos son keynesianos y creen esas estupideces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Impulsan al Banco Central a emitir, ¿sí? Eso genera un exceso de oferta. Y además, cuando la demanda de dinero tiene que estar muy fuerte, que es durante la última parte de diciembre, enero y la primera parte de febrero, se debilitó la demanda de dinero. ¿Eso qué hizo? Generó un exceso de oferta de dinero en el mercado monetario. Ese exceso de oferta del mercado monetario hace que pierda poder adquisitivo el dinero. ¿Esto qué quiere decir? Suben todos los precios. Y como el dólar es un activo financiero, trepa primero. Pero después van acompañando todos los otros precios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si el gobierno además tiene éxito de pisar los salarios, o sea, va a hacer que los salarios en dólares caigan y aumenten los pobres y los indigentes, lo cual, digo, es una aberración. ¿Sí? Ese es el primer punto. Y no van a lograr frenar la inflación. ¿Por qué? Porque ha dinamitado la credibilidad del Banco Central. Consecuentemente, esa situación de generar exceso de oferta de dinero lo que va a hacer es generar más inflación. Ese es el primer punto. Y de hecho, fíjate esto, en el discurso Macri dice una verdad a medias, lo cual en el fondo es una mentira. Te dice, mira, en el 2016 la inflación fue 40%. En el 2017 la bajamos al 24,9%. Entonces la inflación está bajando. Lo que no te dice es que a partir del 1 de octubre de 2016, cuando Sturzenegger deja de controlar agregados monetarios para ir a un sistema de inflation targeting controlando la tasa de interés, dejó de caer la tasa de inflación mensual. La COR osciló entre el 1,5% y el 1,7%. ¿Qué quiere decir eso? Que andamos oscilando entre una inflación del 20 al 25%. Entonces, y eso no se ha logrado revertir. Y en lo que va del año parece que la inflación viene mucho más alta de lo que se esperaba. Ahora, el gobierno dice que en el segundo semestre la situación va a cambiar. Tiene que cambiar en forma muy radical para que la inflación, digamos, no sea del 15, pero que sea del 20. Pero hay algunos argumentos que a mí no me cierran. El primer punto. El gobierno dice que este impacto inflacionario que ha habido en que está ocurriendo ahora, en el primer trimestre, se obedece al aumento de tarifas y que después no va a haber más aumento de tarifas. Pero el aumento de tarifas está escrito que va a ocurrir durante todo el año, porque es el compromiso que asumió el gobierno, porque lo escribieron, lo firmaron, Aranguren dijo, y que dura hasta fin de año. O sea que cada 6 meses se aumentan las tarifas de la energía. Te digo algo. La recomposición. A ver, lo primero que te voy a decir es que los números no están del lado del gobierno. ¿Por qué? Si vos tomás, por ejemplo, los datos de inflación de enero, los rubros que más suben son los vinculados a alimentos y bebidas, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con rubros esenciales de esas características. Es decir, que son esos bienes que están ligados a los commodities y automáticamente suben, ¿sí? Con lo cual, primer punto, o sea, les va en contra. O sea, que tiene que ver con esto que estábamos describiendo. Vos hiciste un exceso de oferta de dinero, se te escapó el tipo de cambio porque ajusta más rápido y todos los bienes ligados a eso te aumentaron. Claro. Primer punto en contra del gobierno. Segundo punto en contra. Mayoristas subió al 4,6%. Sí, con lo cual, digamos, eso también desmiente la estrategia del gobierno. Y después hay otro tema más. Vos para estabilizar una economía tenés 3 mecanismos. Uno es fijar el tipo de cambio. Eso, si bien estabiliza muy rápido la economía, te deja muy expuesto a los shocks externos y te puede generar un shock externo negativo, te puede generar un salto en la tasa de desempleo y eso es muy doloroso. El mecanismo que proponemos con Diego Giacomini es controlar agregados monetarios. Entonces la cantidad de dinero se mueve independientemente de lo que pasa en el sector externo y la inflación se va a acomodar a eso, que es lo que pasa en otros países del mundo.
Ahora, ¿qué es lo que eligió el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger? Eligió ir a un esquema de inflation targeting. Hay un problema técnico que se llama de ancla nominal, ¿sí? Como vos controlás la cantidad de dinero, como no controlas la cantidad de dinero, controlás la tasa de interés, no podés determinar la cantidad de dinero. La cantidad de dinero la determina la gente, eso que dicen del dinero endógeno. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Vos no podés, al no fijar la cantidad de dinero, no podés fijar los precios, por decirlo de alguna manera. Entonces es muy importante el rol de las expectativas para que vos, digamos, puedas ligar los precios de hoy con los precios de mañana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si vos las expectativas se te volatilizan, no podés estabilizar la economía. Y una de las cosas que te pasa con este esquema es que si vos tenés ajustes de tarifa, ¿qué pasa? La gente te va a demandar pesos nominalmente, ¿para qué? Para pagar esos mayores precios, con lo cual terminás convalidando monetariamente. Es decir, este sistema de inflation targeting sumado a recomposición de tarifas hace que las subas de tarifas, mientras que en otros esquemas no se altera la tasa de inflación, cambian los precios relativos, acá se traducen en inflación. Entonces eso es lo que hace que sea muy difícil lograr romper, ¿sí?, la tasa de inflación por debajo del 20%. Antes de seguir con eso vos no se lo pudiste decir a Macri, porque leí que habías almorzado con él, que él había tenido un gesto de invitar a un economista crítico a conocer tu pensamiento. Bueno, esa información es falsa. Yo no he comido con el presidente Macri. Lo que sí yo he tenido es un almuerzo con Sebastián Galliani, que eso hace más de medio año. La gente en general no sabe que es el número 2 de Duhovne. Claro, y digamos, he tenido algunas reuniones con, digamos, algunos de los miembros del Banco Central, incluido su presidente. Pero... bueno, por lo cual te portás muy amorosamente con Sturzenegger. No, a ver, yo considero que Sturzenegger es el mejor presidente del Banco Central de la historia, porque él tomó una situación monetaria, ¿sí?, con un problema que se llama sobrante monetario, que era equivalente casi a 5 puntos del PBI. En las dos experiencias anteriores que esto pasó, que fue en el 59 y en el 75, la tasa de inflación se sextuplicó. En el primer caso pasó de 20 a 120, en el segundo 30 a 180, y el kirchnerismo, entre el 47% que venía viajando la emisión, más la bomba de los futuros, saltaba al 80%. Multiplicarlo por 6 te da 480. Eso lo evitó Sturzenegger, pero lo evitó controlando agregados monetarios. Cuando él decide cambiar el régimen monetario, yo me volví crítico de Sturzenegger porque yo soy un convencido de que vos no tenés que controlar la tasa de interés. Es decir, yo lo digo, sí, a ver, la tasa de interés, ¿qué es? El precio de los bienes de hoy respecto de los precios futuros. Entonces, si yo estoy controlando la tasa de interés, estoy controlando precios. Es decir, vos sabés, yo soy un libertario en serio, con lo cual metete con mi vieja, pero no con los precios. Los precios para mí son sagrados. Con lo cual, digamos, además, no solo que vos estás controlando precios... Pero eso no está en la cabeza del gobierno. Pero si vos tocás la tasa de interés, estás haciendo control de precios sobre los presentes y los futuros, con lo cual estás generando una descoordinación fenomenal. Es decir, es tremendo. O sea, aparte, el hecho... A ver, yo te digo algo. Pensar este esquema del inflation targeting, tocando la tasa de interés, significa que vos crees que la tasa de interés se determina en el mercado monetario. O sea, eso es una burrada keynesiana, como todo lo que emana del pensamiento keynesiano, ¿sí? En realidad, la tasa de interés es un mecanismo por el cual vos pasás consumo del presente al futuro o producción del presente al futuro, ¿sí? Y eso vos lo podés determinar en una economía que aún no tiene dinero. Es decir, la tasa de interés no es un concepto monetario. Es un concepto real que tiene que ver con la coordinación intertemporal. Entonces, ¿por qué prefiero, digamos, controlar la cantidad de dinero, que es algo, digamos, que es un papel que sirve para acomodar los precios en términos de dinero? Porque eso no daña nada. En cambio, si yo me pongo a tocar la tasa de interés, modifico precio presente, precio futuro, descoordino el sistema. Aparte, ¿quién sabe cuál es esa tasa? ¿Quién, digamos, o sea, digo, ¿qué tienen el teléfono de Dios para decirme cuál es la tasa correcta? Bueno, tienen el teléfono de algunos banqueros de Estados Unidos. Sí, bueno, pero digamos, muy lejos están, digamos, de la categoría de Dios. Bueno, ya que no hablaste de imponderables, pero esta economía tiene algunos imponderables. Un imponderable hoy es la sequía. Importantísimo imponderable porque, digamos, por ahí se mejoran los precios, pero la cantidad de producción va seguramente a mermar. Otro imponderable es el tema de las medidas de Trump, que no sé
en qué medida van a afectar exactamente la economía. Pero después hay otra realidad. El año pasado tuviste, porque ya tenés el antecedente de la, como decís vos, de la piña que se pegó Kicillof, que no quiso entender el tema energético. El año pasado tuviste un invierno inédito, caluroso. Este año por ahí tenés un invierno como el europeo, que sería bastante lógico. Con lo cual vas a tener que importar más. Se supone que si tenés actividad económica y tenés otros precios, esto no está contemplado y esto no solo es un agujero para el déficit, esto también va a ser inflación. Bien, ese es un punto muy importante porque vos ahí estás yendo a todas las cuestiones del mercado cambiario. Fíjate que nosotros hace un rato arrancamos ¿con qué? Con el sobrante de pesos desde el lado de la oferta de dinero, la caída de demanda de dinero, ¿sí? A esto se le suma la suba de tasa de interés en Estados Unidos, a esto se le suma el deterioro de, de nuestra posición externa por la caída, digamos, en lo que tiene que ver la sequía, ¿sí? A esto le tenés que sumar, digamos, la inconsistencia fiscal que va por un sendero explosivo y como si todo esto fuera poco, digamos, tenés las estupideces que pueden decir Marcos Peña o, digamos, Duhovne en España, que también, digamos, hacen un combo tremendo. ¿Por qué decís vos que Marcos Peña es un parásito inútil cuando en realidad es un oximorón, no? A ver, digamos, si es inútil es un parásito, si es parásito es un inútil. Bueno, porque toda su vida vivió del Estado. O sea, nunca trabajó en el sector privado. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre el que trabaja en el sector privado y en el que trabaja en el sector público? El que trabaja en el sector privado se gana la vida sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Y si no lo haces, quebrás. La diferencia del parásito que viene del sector público, ¿sí? Y ¿con qué se financia? Con algo que se llaman impuestos. Es decir, hagas bien las cosas o las hagas mal, o sea, sos un inútil, vos te seguís financiando igual porque sos financiado con una fuente compulsiva de ingresos. Entonces, por eso digo que es un parásito, por eso digo que es un inútil, porque jamás en su vida se ganó el mango sirviendo al prójimo, sino que lo hizo sirviéndose del prójimo a partir de una fuente coactiva de ingresos. La pauta oficial me parece que a este programa no va a venir. Te agradezco. No, y si te digo que no vamos a lograr la hipótesis esa de crecimiento, porque no acumulamos capital físico, porque no acumulamos capital humano, porque las pocas instituciones que se crearon ya se destruyó la mitad, ¿sí? Y además el capital social se destruye cada día más, incrementando la grieta, digamos, claramente Argentina tampoco va a crecer. Te voy a dar un angelito para que te proteja. Lo voy a necesitar porque, digamos, el gobierno está muy empecinado con perseguir a liberales. Sí, es un misterio también para mí. Lo que pasa es que me parece que... Es parte de su ADN. La tentación peronista es muy grande. No, pero es parte de su ADN. Recordá que muchos de ellos son nietos, ¿sí?, de los conservadores de la década del 30. Es más, uno de los funcionarios está involucrado con el tema de la Patagonia rebelde, ¿sí?, de un reclamo que terminaron matando sindicalistas. O sea, no le gustan los sindicalistas y también son los que quisieron asesinar, ¿sí?, a Lisandro de la Torre en el Senado, ¿sí?, por denunciar los negociados. Bueno, me parece que tu conflicto con Peña va en aumento. Te doy el angelito. Yo te regalo mi nuevo libro. Desenmascarando la mentira keynesiana, que en esto Peña no tiene nada que ver, porque no creo que se haya entretenido con Keynes. Es que Peña es keynesiano. De hecho, vos fíjate esto, Melconian tenía un programa consistente, ¿sí? Y sin embargo, ¿con quién se quedó? Con el chanta de Prat Guy, que fue y le dijo, no, vos le tenés que dar rosca al déficit fiscal, que eso hace aumentar el PBI y eso aumenta la recaudación y el déficit fiscal cae. Eso lo había tratado de hacer Kicillof y salió mal. ¿Qué? Porque, digamos, ellos son más lindos, se visten mejor y tienen mejores modales, ¿le iba a salir bien? Olvídate, y ahí lo tenés. O sea, somos el Titanic camino al iceberg, ¿sí? Y como lo digo siempre, y Peña grita, acelera, que lo rompemos todo, ¿sí? Y aumentamos la producción de cubitos. Ahora, ¿sabes qué? Yo siempre que vi la película se hundió el barco. ¿Y sabes quiénes son los que no tenían botes? Los pobres. O sea, ninguno de estos va a sufrir el daño. Lo va a sufrir toda la población cuando este desquicio de endeudamiento termine en una nueva crisis. Gracias por el pie sobre los pobres, porque es el tema más dramático que vamos a tratar esta noche, que lo vamos a tratar con el doctor Parodi, que ha hecho una exposición
sobre los niños pobres y sobre el futuro de la Argentina en las próximas 2 generaciones, que posiblemente algunos no lo vean, pero que si fuera como él lo plantea, estamos ante la presencia de un nuevo Malthus. Pero bueno, eso lo vamos a ver en apenas un minuto. Por favor, venimos con Parodi y le agradecemos a Javier. Gracias a Hasta vos, luego. Roberto. Gracias. La mayoría de los niños, futuros adultos en nuestro país, serán pobres, con capacidad mental disminuida y educación insuficiente. Nuestro futuro, si no cambiamos, es calamitoso. Nos estamos llenando de habitantes con escasa capacidad mental, con pobre educación y tendencia del delito, y eso es muy serio. Y seremos otra Venezuela. Tendremos que emigrar y entregar el país a los que con astucia y perseverancia están tomando el poder. Estas frases obviamente fueron extraídas de la disertación del doctor Parodi, quizá uno de los cirujanos más ilustres de la Argentina, que de pronto te has lanzado a esto, porque esa sola frase o ese pequeño parlamento nos induce a 30 preguntas distintas, que quisiera en alguna medida ordenar, pero vos te has metido en este tema, digamos, por la gravedad y por, digamos, la tendencia que se está desarrollando en ese plano. Yo en realidad tuve una experiencia personal Yo volví a mi país después de 12 años de vivir en el exterior. Me asenté acá, fui a visitar mi comunidad, empecé a ver los problemas de mi comunidad. Fui a los asentamientos y empecé a estudiar el problema, porque yo estoy acostumbrado a estudiar problemas, a darle solución. De hecho, le di solución a 3 problemas grandes que teníamos en cirugía. No quiero ser arrogante y decir que tengo la solución para todo, porque eso no es así. Pero sí la capacidad de convocar más gente, establecer sinergias y venir con ideas. Perdón, este caballero lo operó a Francisco. Sí. A propósito de eso, ¿de qué lo operaste? En el 81 me llaman una noche que tenía un sacerdote pobre que nadie lo quería tocar, que estaba muriendo. Y lo veo y tenía una peritonitis. Ajá. Lo pongo en condiciones, lo operé esa misma noche y tenía una gangrena en la vesícula y estaba perforada, tenía una peritonitis. Una curiosidad, ya que lo trataste como médico y supongo que después quedaste amigo de él. No. ¿No? No. ¿No te trataste más con él? No, de hecho el médico de cabecera de él es un hombre muy amigo mío de confianza, que yo lo volví a ver una vez, pero no nos hicimos amigos. Ah, mira vos. Esa historia de que tenía un solo pulmón. No, había sido operado y tenía parcialmente una resección parcial de uno. Porque eso era lo que impedían, presuntamente, para ser papa en algún momento. No, pero no tiene invalidez como para decir no puede hacerlo. Bueno, volvamos al tema porque, Francisco, si no tenemos 12 horas para hablar. Estábamos en que vos te acercaste a la comunidad, te acercaste, digamos, a los asentamientos. Me acerqué y uno está acostumbrado a mirar y realizar observaciones y hacer un estudio en el terreno, y además yo soy un estudioso, yo me leí todo, convoqué a gente que sabía, me enteré de muchas cosas y a partir de ahí me empecé a preocupar más todavía, porque, es decir, la esencia del gran arte es la simplificación, y si yo te digo que en este momento, hoy, en la Argentina tenemos prácticamente la mitad de nuestros niños, 5.600.000, 14 años o menos, de bajo nivel de pobreza. Por otro lado, nuestra pobreza... Ahora, el tema de la pobreza tiene distintas connotaciones, pero ¿qué es lo que representa en materia de futuro para los chicos? Bueno, el asunto es así, la ecuación surgió de comparar 30% versus 50%, es decir, vemos que el crecimiento demográfico se hace en gran parte a expensas de los menores recursos, y de hecho el número de hijos está en relación inversa con el nivel sociocultural. Y en las familias no pudientes, el promedio de hijos por pareja es 4,3, y en el resto de la población es 2%. Es decir, estamos con un problema... Bueno, pero esas ecuaciones también se dan, por ejemplo, en Europa. No, pero esta es, digamos, el número de hijos de gente que es incapaz de educarlos, alimentarlos, darles estímulos,
no castigarlos, evitar que fumen paco, a eso me refiero, ¿no? Ah, entiendo. No, yo el problema demográfico es mundial. De hecho, Uruguay tiene 1,6, no llega a cubrir la tasa de mortalidad. Es decir, obviamente eso se cubre con inmigración. Es decir, nosotros necesitamos más gente. El problema es cómo nos llega esa gente. Y además es una cuestión humanitaria y de sensibilidad personal. Yo cuando estuve con estos chicos, que los fui a visitar, una experiencia muy cruda que tuve fue un grupo grande, 10 hijos, una mujer soltera, las 2 hijas mayores adolescentes embarazadas. Bueno, les llevé regalitos, los chicos me abrazaban, no me soltaban, como diciendo yo necesito afecto. Y cuando me sonrieron, tenían los dientes marrones. Y empecé a hablar con ellos, dientes marrones porque no tenían calcio. Empecé a hablar con ellos y su capacidad intelectual era muy, muy baja. Y me dio una pena. Por falta de calcio. No, por la falta de nutrición. Bueno, empecé a estudiar todo el problema. La causa no es solo alimentación. El asunto es desarrollo cerebral, que ya seguramente alguna vez habrá venido Facundo, que es el experto en el tema. Trabajamos juntos en varias cosas. Estás refiriéndote a Facundo Manes, digo. A Facundo Manes, sí. La alimentación es importantísima. Fíjate que cuando nace un chico, si la madre durante el embarazo no estuvo bien nutrida, el cociente intelectual de ese chico es menor que el de una mujer bien nutrida. Empieza desde el nacimiento. Los 5 primeros años es la plasticidad máxima. Los 2 primeros más y después baja, pero hasta los 5. Si en esos 5 años está mal nutrido, ya su cerebro, que ahora te voy a decir qué otras cosas más, tiene menor sustancia gris, menor superficie, sí, tiene menor conexión interneuronal y por supuesto su capacidad es menor. A eso se suman otras cosas, la falta de estímulo precoz. Cada una es un factor independiente en el subdesarrollo cerebral. La falta de estimulación precoz, la falta de afecto, el 47% en el país de los embarazados son embarazos no deseados. Es decir, esos chicos no reciben... O sea, no es una cuestión de dinero solo. No. Pero no le dan afecto, no le dan cuidados, la mitad son castigados. El hecho de que haya pandillas en el barrio es un trabajo del Lancet. Fíjate que estos chicos tienen menor masa encefálica. ¿Y por qué? Porque segregan más corticoides y adrenalina, están asustados, viven asustados, porque las pandillas los atacan. Y no te digo nada a las chicas, a las pobres chicas que tienen que ir al colegio, etcétera, etcétera. Es decir, que la polución auditiva, vos decís, ¿factor independiente? Sí, es factor independiente. Y estos pobres chicos viven hacinados, con polución auditiva, con gente que los ataca o los amenaza, muchos de ellos son abusados. Todo eso hace que culmine con una capacidad intelectual menor. Y eso es lo que determina que vos digas que dentro de 2 o 3 generaciones... Es una proyección matemática. Eso va a hacer que otra gente, digamos, con un nivel cognitivo superior, deba irse de la Argentina. Bueno, todo depende de cómo reaccionemos y qué ocurra con nuestro futuro político. Pero, es decir, no es que no tenga solución. De hecho, hay que plantearlo y decir, si no hacemos nada, estamos mal. ¿Por qué estamos mal? Si haces la proyección, con el crecimiento y haces la proyección geométrica, que es multiplicar por una constante, vos llegás a la conclusión que en 2 generaciones los pobres se desarrollan 3,5 veces más y en 3 generaciones 5 veces más. Es decir, si haces el cálculo en pocos años, estos 50% van a ser 60%. Y acordate que los niños crecen y son nuestros adultos del futuro. Entonces, nuestros adultos del futuro van a ser ellos mismos, no hay otra cosa. Es decir, si tenemos mayoría de niños en esas condiciones, nuestra población va a ser así. Entonces, esa población va a estar en contra de lo que se suponía que decía Sarmiento de educar al soberano. ¿Cómo vamos a educar? ¿Van a ser capaces de elegir bien? ¿Van a ser capaces de trabajar y producir, competir entre ellos, ser profesionales? Y lo peor de esto es que, vos fíjate que yo trabajé en Australia. Australia es un país maravilloso, que quiere a su país, quiere a su gente. Y dijeron, ¿qué hacemos con nuestros aborígenes? El aborigen australiano es muy particular. No es Homo sapiens, tiene otro componente. Y ellos decían, viven muy mal, fallan en todo,
Dijeron, vamos a concentrarnos. Pusieron una cantidad enorme de dinero. Alimentaban a las embarazadas, pusieron los mejores educadores. A los pocos años me dice, fallamos. Es genético. Acá no. De acá pueden salir genios, ¿te das cuenta? Tenemos potencialmente chicos que pueden llegar a ser 5 premios Nobel tuvimos, podemos tener más. Es decir, a ellos, solucionándole los problemas, pueden llegar a ser gente brillante. Y eso es lo que a mí me duele. Y eso es lo que yo digo. Yo los comparé con mis nietos. Digo, estos pobres chicos, yo ya sé lo que va a pasar con ellos. Ahora, aparte de ese dolor que podés sentir vos o que puedo sentir yo, hay una cuestión de tipo político que vos planteás, es que el aporte de los planes sociales no es conveniente para el desarrollo de estos chicos. Bueno, la asignación universal por hijo bajó 5,6% la pobreza, es decir, no solucionó el problema. Roberto Kachanowski dio una conferencia y presentó un gráfico que quizás yo te lo pueda mostrar después. Lo tengo para traerlo a Roberto. Bueno, Roberto, pedirle que te lo muestre. Mujeres con más de 7 hijos, con planes, y hay un crecimiento exponencial en los últimos años de cantidad de pobres a través del subsidio. Es decir, el subsidio lo que hizo fue incentivar el número. Lo mismo que los embarazos en las adolescentes. A los 3 meses tienen una asignación. Sí. En muchos hospitales donde trabajan amigos míos se quintuplicaron las embarazadas que llegan. Ahora hay 100.000 embarazadas adolescentes. Chaco, Formosa, tiene el 25% de sus embarazadas son adolescentes, a partir de los 12 años. Hay de menos también, llegó al 10 al mínimo. Pero eso es calamitoso. Entonces, vos decís, los planes fue una solución. Yo creo que si esa almita que estaba volando le hubiera podido hablar a sus potenciales padres, le hubiera dicho, no me traigan en este momento, no me hagan vivir miserablemente y ser un pordiosero. Denme un hábitat adecuado, denme amor, afecto. Y yo creo que eso hay que reganarlo, hay que educar la importancia de traer un hijo al mundo, la responsabilidad que eso implica, cosa que ahora no estamos inculcándolo. Porque ayudando, inclusive hay que hablarles y decirle, traer un hijo al mundo es una responsabilidad enorme, enorme. Tenemos que apoyarte, te vamos a apoyar, pero toma conciencia de la responsabilidad que implica. Pero vos estás planteando como una especie de relación perniciosa entre el propósito del Estado, más allá de los intereses políticos que puedan acompañar, de asistir, de ayudar a gente en la cual lo que en realidad tienen hijos para sacar una ventaja económica. Claro. Ahora, la forma es como haciendo un control de natalidad. Yo lo que creo que hay que hacer es premiar la procreación responsable. Yo le digo a esta gente, no hay nada más hermoso que ver un hijo feliz, con posibilidades de éxito, con posibilidades de desarrollar su vida y ser una persona brillante. Eso es lo que te hace más feliz. A mí me lo hizo con mis hijos. Bueno, pero vos viviste en otro medio, las condiciones... Pero ellos mismos. Vos fíjate que vos ves esos chicos descalzos, malnutridos, hacinados en un cuarto, no están alegres, no se ríen. Entonces yo le explicaba a los padres, es decir, a lo que hay que hacer es a las parejas, a las mujeres, Neruda decía que hay que educar sobre todo a la mujer, yo creo que a los dos, pero a la mujer hay que insistir sobre ella, de un poco que tome conciencia de lo que implica traer un hijo al mundo, no es un trámite para el cual después me van a dar... Ahora, una tarea de educación de esas características... Lleva mucho tiempo, por eso hay que tomar otras medidas. Y la otra medida yo creo que hay que darle soporte a la procreación responsable y premiar a las familias, los que no tienen hijos. Claro, a las familias... No perseguirlos como en que China. Tienen 2... Bueno, el resultado tendría que ser igual. Tienen 2 o menos, yo te voy a pagar como si tuviéramos una familia numerosa una subvención extra. Porque yo esa plata la voy a ahorrar después. Bueno, en China, ¿sabes lo que pasaba? Habían hambrunas que morían millones cuando fallaba una cosecha. ¿Y quiénes morían? Los pobres tenían muchísimos hijos, se morían esos chicos. Sobre todo, y perseguían al tema de las mujeres. Seguro. Entonces, un día, bueno, aparte de cambiar y hacerse capitalista, hacer unos cambios fundamentales, con autocracia, pero en la dirección adecuada, dijeron, en las ciudades, un hijo. Si tenés más de un hijo, te saco tu casa y tu trabajo. En el campo, 2 hijos.
Lo mismo, si tenés más, te saco todo porque es propiedad del Estado, te lo saco. ¿Sabes cuál es el índice de pobreza hoy en Rusia? En China, 3%. Acá tenemos 30%. Ahora, y 50 de chicos. Y tenemos 5,6 millones de chicos de bajo nivel de pobreza y los chicos de menos de 14 años, la mitad son pobres. Y la mitad están padeciendo esto que no queremos para ellos. Queremos que sean chicos brillantes, con todo su cerebro desarrollado y con toda su capacidad como para servir al país y ser felices. Ahora, este tipo de planteo que vos hacés, que sospecho que en alguna medida también lo tienen que haber observado algunas otras personas. En el caso de Facundo, Facundo es un hombre que ha estado cerca de esta administración. ¿Hay algún tipo de respuesta oficial? Vos creo que en alguna medida, alguna vez hasta figuraste como candidato a ministro de Salud, y no hace mucho tiempo. ¿Te buscaron solo porque eras un gran cirujano? Yo no lo hice buscando respuesta política, ni tengo ningún interés No, político, me refiero a la asistencia al proyecto. Mira, yo voy a tener reuniones, obviamente, y estoy dispuesto a ayudar. Y estoy dispuesto a cambiar de idea y decir que me equivoqué, si me equivoqué, cosa que no creo, porque todos estos números están corroborados. Y lo que quiero es hacer bien para mi país. Somos todos hermanos, yo los quiero ayudar. Y quiero sinergia de grupo. Vos sabés que la sinergia se define 1 más 1 no es 2, sino puede ser 3, 4, 5. Es decir, convocar a grupos que ya vinieron solos al lado mío y debatir el problema y proponer propuestas. Pero los cirujanos, si vos tenés un paciente en cirugía, tenés que tomar resoluciones. Si no, la cosa no funciona. Estamos acostumbrados a que hay que darle soluciones. Yo viví 12 años en Estados Unidos y una de las cosas que me llamó la atención era que cuando había problemas los planteaban y yo veía las soluciones al poco tiempo. Desgraciadamente acá se eternizan los problemas, no se toman las medidas adecuadas y seguimos dando el perro que se muerde la cola. Yo soy por naturaleza optimista. Afortunadamente mis proyectos me salieron, todos los que hice me salieron bien, a través de mucho trabajo, algo de talento y mucha persistencia. Y en este caso, la voy a tener. ¿Tenés algún tipo de respuesta? Por ahora no tengo ninguna, pero muy probablemente vaya a tener diálogos. Tengo muchísima gente que se ha acercado, muchísima gente, inclusive con capacidad, es decir, con intención de hacer grandes inversiones para una ONG. Yo soy médico, voy a seguir siendo médico, y no voy a tener una ONG, pero voy a colaborar en todo lo que pueda. Pero acá hay una, discúlpame, lo que observo una especie de conspiración en contra de lo que hace la política del gobierno, que no es política del gobierno. Tuviste 12 años de un gobierno que presuntamente ayudaba a los pobres y que por lo visto el resultado no es satisfactorio, y tenés un gobierno que en 2 años tampoco ha generado un cambio radical en eso. Vos estás planteando una política que es contraria a lo que desarrolla en este momento el Estado. Una subvención invertida. Yo creo que hay que subvencionar a los responsables. No hay que subvencionar a la gente que nos trae más problemas. Margarita Barrientos, brillante, pero digo, Margarita, hace un gran esfuerzo, pero vos alimentás una franja de 0,05. Alimentar hay que hacerlo, pero además hay que plantear cuál es el problema primario. El problema primario es el crecimiento demográfico asimétrico. Es decir, los que traen más hijos al mundo tienen menos recursos para cada uno de ellos. Entonces, ¿tenemos recursos para cubrir 5.600.000? No, no lo tenemos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que pensar que los chicos nacen para ser respetados y ser felices. Por lo tanto, convencer a la gente que la procreación tiene que ser responsable. Ellos tienen que ser responsables de su procreación y ayudarlos. Por supuesto que los chicos que vienen tenés que ayudar desde la embarazada que se alimente bien, darle una nutricionista y ayuda para que se alimente bien a los 5 años. La educación, Roberto, la educación en las zonas pobres es increíble. Yo me enteré de que la mayoría de los docentes de secundario no tienen título, tienen 2 años de estudio. ¿Por qué? Porque los maestros no quieren ir a la villa. Nadie quiere ir ahí. Entonces, educación tiene que convocar a los infines, se llama. Infines son los que no terminaron.
y tienen algunos 2 años de estudio y son los profesores. Es decir que los chicos que necesitan mayor educación, mayor refuerzo, porque la educación empieza en la casa, y los pobres padres casi no tienen casa. prácticamente no tienen escasa educación completa casi ninguno de ellos. Entonces, tienen carencia de eso, y además los maestros, los profesores en secundario, que es donde está esto infine, no son siquiera hayan terminado su carrera, no son los mejores. Es decir, no le estamos dando nada a estos chicos. Entonces yo me pregunto, pobrecito este chico que se abrazaba y no se soltaba, ¿quién te defiende a vos? Y sí, en teoría mucha gente, pero el resultado es esto. El resultado es esto. Discúlpame, no tenemos más tiempo, pasaríamos unas cuantas horas más. Te voy a dar el angelito, que en este caso se vuelve mucho más necesario y providencial quizá para la asistencia de tu proyecto, de tu idea, bueno. Que además contraría lo que dice todo el mundo, que el mundo mejora, menos en la Argentina. Yo creo que vamos a mejorar, yo soy optimista. Es decir, hay que trabajar y persistir. Bueno. Yo te traje algo que para mí es muy importante. Yo hubo 2 momentos de mi vida, o 3 quizás. Primero el nacimiento de mis hijos, después me invitaron a la clínica número 1 de Estados Unidos y del mundo a ser profesor invitado. Y fui el primer latinoamericano el año pasado, y después me invitaron de Harvard. Y te dejo las fotos de estas que me causaron mucha emoción y te las voy a dedicar. Para mí tiene mucho valor. Y para mí también lo va a tener, porque esas no las... Bueno, ¿son 2? 2. Por ahí una se las damos a alguno que admire al doctor Parodi. Te agradezco, Juan Carlos. Te doy la lapicera para que me la dediques y te despido, porque si no, los del próximo programa nos van a matar. Gracias a ustedes. Primera vuelta. Nos vemos el lunes próximo. Gracias. El hombre mira al hombre y le aguanta la mirada.